Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí, por estar ahora con su Biblia abierta, que vamos a meditar en el pasaje de Jesús y la samaritana, ahí en el pozo, en Juan capítulo 4. Hemos titulado el mensaje Remedio para una sed insaciable. ¿Ha tenido usted verdadera sed en alguna ocasión? Esa sed que le agobia, que necesita urgentemente beber agua. Y no hay nada como para saciar la sed que el agua, ¿verdad? Usted no desea una soda, usted no desea no hay nada como el agua, eso de la creación de Dios, que nos hace falta para vivir, el agua. Sin ella no podríamos vivir mucho tiempo. Y hay un término médico que se llama polidixia y se refiere al aumento de la sed en aquellos que casi seguro que están padeciendo de diabetes. Es un síntoma de los diabéticos, eso que le da mucha sed y deben tomar mucha agua. Pero hay otros tipos de sed o de ansias que el ser humano busca, pero no se sacia. Una sed insaciable. Repito, por eso es el mensaje, remedio para una sed insaciable, y que no es de un origen físico, sino puede ser que sea un origen emocional, psicológico, con una raíz espiritual. Muchos luchan por el remedio para esos males, de esa sed insaciable que nunca acaba. Llámase adicción a diferentes sustancias, adicción muchas veces a hábitos, a ir a lugares donde no deben ir. También sed, muchas veces hay personas que tienen sed de odio, sed de venganza, de falta de perdón. Hay quien tiene sed de información, que ya convertirse en una adicción en las redes, en los videos. Hay quien tiene sed de más dinero, de más riqueza. Hay quien tiene sed de lujuria, de desenfreno sexual, como quizás fue el caso de esta mujer que vamos a examinar. Sea cual sea esta sed que nunca acaba, su origen es en el pecado del hombre y solamente tiene remedio a través del agua viva que Jesús nos ofrece y que fluye para vida eterna. Hablemos de ese remedio. Hablemos, quizás usted tiene familiares sumergidos en alguna de estas cosas, en el alcohol, en la droga, en hábitos pecaminosos, sed de venganza, falta de perdón, quizás andando en la hechicería, andando en otras religiones, quizás adicto a las redes sociales, quizás anda en desenfreno sexual y viendo lo que no tiene que ver también en las redes. Bueno, dígale a su familiar que esa sed solo puede ser saciada en una fuente de agua viva solo, que es Cristo Jesús. Vamos a leer entonces el versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que siga bebiendo de esas aguas que ya mencioné anteriormente va a seguir teniendo sed y va a seguir buscando más y más y más y no la va a saciar. Solo Cristo es el agua que satisface nuestras necesidades, nuestra sed espiritual. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dijo Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que ello significa, oh Señor. Es una buena noticia para todos aquellos que están sedientos, oh Señor, y la palabra dice: venid a las aguas, a beber de ella, dice el Señor. Oh Padre que está aquí presente, oh Hijo, oh familiar que estás escuchando y estás en una de estas sed insaciable, como Padre, como pastor, te pedimos, oh Espíritu Santo, que tú seas tocando y cada necesidad. Toca esa familia, toca esa vida, oh Señor, para que pueda ser transformada en el poder del Evangelio, solo por tu agua viva que tú ofreces gratuitamente a todo el que te viene, Jesucristo. Porque al que te viene tú no le echas fuera. El que te viene arrepentido de sus pecados, tú lo perdonas, le sellas con el poder del Espíritu Santo porque ha creído en ti.
y le da una fuente que fluye para vida eterna. Así como la samaritana, un día nosotros también dijimos, quiero de esa agua. Que muchas más personas pueden decir, Señor, dame de esa agua. Y que podamos volver de ella en la fe en Cristo Jesús. Obra Espíritu Santo convenciendo de pecado, justicia y juicio y libertando estas cadenas de una sed insaciable que solo pueden tener solución en ti, oh Jesucristo. Gracias sobre gracia, y usa este mensaje para liberación y destrucción de fortaleza del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando termina, la mujer dice, claro, yo quiero esa agua. ¿Qué dice después? El 15. Señor, dame de esa agua. ¿Para qué? Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. La mujer estaba interpretando literalmente, materialmente, resolver su problema. ¿De cuál? El problema del agua. No quería tener más sed, si es que eso fuera posible físicamente. Y estaba pensando físicamente. No, siempre vamos a tener necesidad de agua, ¿verdad? Ni tener que ir más al pozo a sacar el agua. Estaba pensando materialmente. Los que somos de Cuba, no sé en sus pueblos, no sé en otros países que están aquí, sabemos que teníamos que recolectar agua por varios días. A veces era cada 2 días el agua, a veces era cada 3 días, a veces se rompía el acueducto y era una semana sin agua y teníamos dificultades. Así que imagínense que uno literalmente, como el samaritano, interpretara, Señor, ¿usted me va a dar agua? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a poner una tubería del acueducto directo a mi casa? ¿O me va a abrir un pozo como el de Jacob al lado de mi casa? ¿Para qué no tengo que venir más aquí? Eso es lo que estaba pensando ella. Usted piense en esa necesidad de agua en nuestros países, si usted pudiera tener resuelto su problema del agua. Eso es lo que estaba pensando ella, que Jesús iba a resolver su problema del agua para no tener que ir más allí a sacarla. Ahora, la mujer quería esa agua, pensaba en el agua terrenal, en la sed física. Pero era necesario que Jesús le revelara cuál era la verdadera sed de ella. Y nosotros también, el Señor un día nos reveló cuál era nuestra verdadera sed. Nos dimos cuenta que estamos en pecado, que lo necesitábamos. Reconocimos que Él pagó por mis pecados, por el suyo. Pero yo tenía que reconocerlo por mí, usted por usted. Cada cual debe responder por sus pecados. Y decir, Señor, esta sed solo tú la puedes sanar. Te necesito. Gracias porque moriste por mí en la cruz. Perdóname, Dios. Te acepto, Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Eso es lo que usted me escucha aquí o fuera, en las redes. Es lo que tenemos que hacer para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Él dice que nos sella con el Espíritu Santo. Y entonces, realmente, ya mata esa sed insaciable que tiene el hombre en tantas cosas, pero que debe buscarla en Cristo. Y también los que lo conocemos ya, yo creo que necesitamos que Jesús también nos revele cuando estamos en pecado. A nosotros que estamos aquí hoy sentados en el templo, los que nos escuchen fuera, tenemos que saber que si tenemos que resolver algo delante de Dios, tenemos que resolverlo de una vez y por todas. Tenemos que arrepentirnos y resolver nuestra situación con el Señor. Y eso es lo que iba a hacer esta mujer, pero el Señor tenía que irle poco a poco, paulatinamente, irle revelando la verdad. Quería llevarla ahí al punto de aceptarlo a Él, de identificar cuál era su verdadero problema. No era el problema de que le llevara el agua a la casa, ni que no tuviera más sed. Pero antes de adentrarnos en lo que sucedió en este diálogo, vamos a repasar el contexto. ¿Cómo es que Jesús llega aquí? Como ya leímos, del versículo 1 al 12. Del 1 al 4, vemos que los fariseos estaban persiguiendo al Señor. Le estaban desacreditando. La oposición iba en aumento. Incluso fue en tiempo en que Juan el Bautista fue encarcelado. Pero no era el tiempo de que el Señor fuera entregado todavía. Así que Jesús salió de Judea para ir nuevamente a Galilea. O sea, de lo que es del sur, Judea, en Israel, hacia el norte. Y Samaria estaba en el centro. Él quería ir nuevamente a Galilea, ahí donde había convertido el agua en vino. Y sus discípulos eran los que bautizaban. Para que nadie dijera, no, a mí sí que me bautizó Jesús. Incluso el apóstol Pablo tampoco le gustaba bautizar, para que nadie dijera, no, a mí me bautizó el apóstol Pablo. Y había 3 caminos por los que se podía llegar a Galilea. Los más comunes era tomar la costa, allá en Mediterráneo.
La otra vía era cruzando el Jordán hacia el este, pasando por Perea, al norte de Perea, para llegar al norte, a Galilea. Pero el otro era pasar por el centro, por Samaria, que era el que los judíos no preferían. Sin embargo, Jesús dice que era necesario pasar por Samaria. Dios está en control. Dios iba a encontrarse con esta mujer que iba a ser instrumento de la predicación del evangelio en esa zona. Hermanos, a veces el Señor pone en nuestra situación un camino que quizás no es el que nos guste. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, como enseñamos hoy en el tiempo de oración, cuando usted lee las promesas, es el que el Señor dice, pasa por ahí. Es el que tenemos que tomar, porque quizás es un alma en ese lugar al cual usted debe predicarle, que anda con una sed insaciable, y Dios quiere usarte para que usted le predique a esa persona, llámese familia, amigo, compañero de trabajo. Para los judíos el hecho de pasar por Samaria era como pasar por un barrio muy peligroso en la actualidad, donde usted no quiere pasar, donde quizás usted va a tener un altercado, puede ser asaltado. Y es que Asiria había conquistado el reino del norte, como ya expliqué en predicaciones anteriores. Había llevado a cautiverio a parte de la población, a casi toda, pero había repoblado esa área con asirios, con extranjeros. Y el pueblo que quedaron se mezclaron. Como resultado, había un pueblo mestizo en Samaria que combinaba religiones falsas, idolatría, una adoración al Señor combinada con ídolos, como ya vimos la vez pasada, que con muy buena intención querían adorar a aquel becerro, haciendo fiestas a Jehová. No. Era una adoración falsa. Y era acosado entonces por los judíos, no tenían relación. No se llevaban entre ellos por esta razón. En el versículo 5 y 6 vemos a Jesús y sus discípulos llegan ahí hasta Sicar, en Samaria. La ciudad es Sicar, Samaria es la capital, y donde hacía mucho tiempo Jacob había comprado un terreno, había cavado un pozo. José estaba también sepultado en esa área, y Jesús se sentó a descansar en ese pozo, y era el mediodía. Así que él debía estar sediento junto con los discípulos por haber andado con esos caminos polvorientos debajo de ese ardiente sol. Pero Dios está en control. Y el del 7 al 9 dice que mientras los discípulos fueron a comprar alimentos, Jesús descansaba solo. Dios tiene un plan, Dios está en control, Dios tiene un propósito. Quizás estos judíos discípulos iban a ser un obstáculo para el encuentro de Jesús con la samaritana. Quizás ella no se iba a sentir abierta a hablar delante de los discípulos. Así que mejor que ellos estuvieran comprando alimento y el Señor ahí esperándola en el pozo. Generalmente las mujeres iban en grupo a sacar el agua del pozo, iban acompañadas. Iban en el horario fresco, en la mañana o el atardecer. Pero el hecho de que esta mujer llegó sola y a una hora en que nadie iba, es que no quería que la vieran. Ella tenía un problema en su vida, que era mal vista por el pueblo. Decía que los discípulos fueran a comprar alimentos, iban en grupo a sacar agua. La mujer llegó sola, ya vimos las razones, y ella entonces llega y Jesús le dice: dame de beber. A veces el evangelismo es permitir que otros nos sirvan. Si un hermano quiere servirle, usted se siente, tiene una necesidad, permita ser servido. Quizás la oportunidad que Dios le da para que usted le predique a esa persona. Y también, así como también usted servir a otro, también es una oportunidad que Dios le está brindando para que usted quizás predique el evangelio. Y entonces hay un diálogo, ¿no? Él se había dado cuenta de que era judío y había un doble tabú entonces en esta conversación, que no le era permitido a los judíos estar en contacto con los samaritanos, y el hecho de que hablara con una mujer era otro obstáculo aún mayor. Y entonces en el versículo 10 dice: si conocieras
el don de Dios, tú pedirías de esa agua. En el 11 y el 12, entonces ella todavía, a pesar de toda la explicación, toda la revelación paulatina que el Señor le va dando hasta llegar a estos versículos del mensaje, ella está todavía como Nicodemo. Todavía está interpretando el problema del agua como algo literal. Recuerda cuando Jesús le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo yo puedo entrar por el vientre de mi madre nuevamente? Y entonces ya, cuando habla del agua, ella está pensando cómo lo vas a poder sacar acerca de esa agua viva. Si Jesús no tiene ningún medio ahí para sacar el agua. No, él necesitaba más instrucción. Jesús no está hablando de eso. Iba a guiarlo paso a paso para que viera la verdad del origen de su sed insaciable y del remedio para ella. Del 13 al 15 que leímos, ella va a recibir, o Jesús le está ofreciendo, un agua espiritual, un agua celestial, permanente, una fuente que brotará dentro de la persona para vida eterna. Beber el agua es un paralelo de creer en Jesús. Cualquiera que crea en Jesús, en espíritu, en verdad, que se arrepiente de verdad, que su corazón se reconoce como pecador y acepta a Cristo como Señor y Salvador, hace ese acto de fe, tiene vida eterna. Es sellado con el poder del Espíritu Santo. En Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna rota que no retienen el agua. ¿Cuántas personas por ahí buscando esa sed, agua, con esa sed espiritual, cavando cisternas en tantas religiones? Muchas veces en el materialismo, en la filosofía, en los estudios, en la riqueza, en el sueño americano, y son cisternas rotas. Al final se irán con una sed una necesidad de agua que no sacia, una sed que no sacia, porque están buscando en cisternas rotas. Y eso era un problema que el profeta Jeremías le decía al pueblo. Están dejando fuente de agua viva para ir a cisternas que no retienen el agua. Y por eso el salmista decía: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Si algo debemos tener sed después que conocemos a Cristo, es sed por conocerle más. Amén. Esa es la sed que tenemos que tener, la sed espiritual de cada día aprender más de Él, de conocerle más, de buscar más su rostro, de ver su reino que avanza primero en todas las cosas y que todas las demás cosas serán añadidas. Poner ese primer amor en Él como Él nos manda. Después amarte tú y al prójimo. Necesitamos tener esa sed como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, clamar así por Dios. Y repito, ahora la mujer quería el agua terrenal, y tenía una sed física. Pero era necesario que Jesús le revelara cuál era la verdadera sed de ella. En el capítulo 4, versículos 16 a 19, el enemigo está, no quiere que prediquemos de estas cosas. Yo lo he dicho capaz en los teléfonos en las predicaciones varias veces. Y a veces hasta si están apagados, no sé cómo se sienten. Pero es que el enemigo que realmente no quiere está estorbando la predicación. Pero va a salir. Quiera o no lo quiera, porque estamos hablando de la palabra. Así que, y eso a veces ustedes se dan cuenta que uno pierde un poco el hilo cuando eso ocurre, se lo he dicho. Porque quiero concentrarme en la lectura, él quiere poner estorbo. Pero vamos a seguir, vamos a continuar. Repito que la mujer quería el agua, un agua terrenal, una sed física. El Señor lo va guiando a que su necesidad no es de agua física, es de agua espiritual. Jesús le había estado diciendo la verdad salvadora del evangelio a la mujer samaritana. Y Jesús predicaba en el comienzo de su ministerio, Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El milagro del nuevo nacimiento ocurre, y usted se ha dado cuenta si ha ocurrido usted, porque dice que los que somos hijos de Dios, sabemos que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No puedo juzgarlo, usted y Dios, pero usted tiene esa experiencia, se ha dado cuenta que el arrepentimiento va junto con la fe. Si no hay un arrepentimiento junto con la fe, algo está pasando en esa profesión de fe que usted hizo.
No puede hacer fe a Jesús siguiendo viviendo como estaba antes. Uno quiere dejar los caminos viejos, dejar las linternas rotas para beber del agua viva. Y es un volverse hacia Dios, de dejar nuestros antiguos caminos para caminar hacia Dios. Así que esa era la predicación de Jesús. Y Jesús entonces tiene que primero confrontarla con su pecado, porque esa era la raíz de su sed. Entonces le dice: llama a tu marido. Era una forma de confrontarla de que era pecadora. Le dio la oportunidad de confesarse, de arrepentirse. Ella quizás tuvo un sentimiento de vergüenza en ese momento, y para evitar la conversación y desviarla, dijo una verdad a medias. Dijo: no tengo marido, pero estaba frente al Señor, del cual no se puede esconder. Quizás a mí o a otro ya con eso es suficiente. No, dice que no tiene marido. No, pero Jesús sabía. La respuesta fue un intento de la mujer para desviar la dirección de la conversación, de la sed. Jesús quería llevarla a reconocer cuál era el agua que ella necesitaba, cuál era la sed que ella realmente tenía. Técnicamente dijo lo correcto, pero no fue toda la verdad. Jesús lo reconoce, pero había algo más, mucho más. Había tenido 5 matrimonios, quizás con 5 divorcios, que representan un fracaso doloroso y humillante para ella. Pero peor todavía, quizás estaba viviendo en adulterio o en concubinato. No nos dice la Escritura. Quizás estaba viviendo con un hombre casado, o quizás estaba viviendo con un hombre sin casarse. Y eso por eso que no sabemos si en los 5 matrimonios anteriores ella se casó con el que era esposo de otra mujer, le quitó el esposo a otra familia, ¿no? El hecho de que ella se escondiera para buscar el agua, no ahora que nadie iba y no tenía con quién ir, habla de la situación en que ella se encontraba, y no lo estaba confesando, no se estaba dando cuenta. Jesús lo confronta porque quiere darle del agua que fluye para vida eterna. Debía arrepentirse, debía resolver su situación y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y el hecho de que esta mujer es un testimonio para nosotros de que el Espíritu Santo lo haya puesto en la Biblia, es porque ella lo hizo. De que esté en la Escritura es porque efectivamente, como va a ver más adelante, ella reconoce a Jesús como el Mesías y va y le predica al pueblo: me dijo todo lo que yo había hecho, tiene que ser el Mesías. Lo reconoce. Ella, me imagino que después arregló su situación con aquel hombre, se casaría con él o tendría que dejarlo si era casado. Eso es lo que hace el Evangelio cuando el Señor revela la situación de la sed por la que estamos viviendo y que tenemos que resolverlo. Tenemos que resolver nuestra situación delante del Señor. No podemos justificarnos. Y esta mujer iba reconociendo poco a poco la identidad de Jesús. Aquí en el versículo 19 le dice: Señor, tú eres profeta porque me has dicho cosas que solo puede saber un profeta. No eres algo más que profeta. Anteriormente lo había reconocido como un judío extraño que se atrevía a hablar con una mujer samaritana, quizás como un maestro. Se interesó por la oferta de agua, pero ahora lo reconoce como un profeta y después finalmente como el Mesías en el versículo 29. Que dice: tiene que ser el Mesías, le decía a su pueblo, y por la predicación de ellas muchos aceptaron a Cristo. Si vamos al versículo 20 a 24, ella entonces cambia de conversación. A veces cuando el Señor nos confronta: no, pero si todo el mundo vive así, no, pero si esto es normal, no, es lo que ella dice la palabra. Ella quería a esa hora hablar de religión. ¿Dónde debemos adorar? No quería seguir en ese tema que le estaban confrontando. O hay otra interpretación que puede ser que ella quería buscar un lugar donde confesarse, un lugar donde adorar, también pudiera ser. Pero la interpretación más común es que muchas veces cuando el Señor nos confronta, somos dados a desviar la atención. No queremos seguir hablando de ese tema. Los samaritanos habían mezclado la adoración con ídolos y no tomaban en cuenta la revelación completa del Antiguo Testamento. Solo tenían como su escritura los libros de Moisés. Por eso el Señor le dice: no se debe adorar ni en un lugar ni en el otro. Ellos adoraban lo que no sabían. No tenían una revelación. Por eso es que hay que adorar en espíritu y en verdad. Y así también debemos orar, como estudiamos en el primer principio el miércoles de oración.
No es con una parte de la Biblia, es con toda la Biblia. Porque si no, usted no está adorando como debe adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Los samaritanos le pasaba eso, leían una parte de la Biblia, los 5 primeros libros, e interpretaban lo que querían, usaban ídolos y estaban adorando a Dios. Y adoraban a Yahvé. No, eso no es lo que dice. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, y el Señor no lo reconocerá, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y puede que hasta hablen que hacen las cosas en el nombre del Señor. Y estaban también esos los judíos que tenían la palabra, pero no la adoraban en espíritu, no estaban aceptando a Cristo. Pero dice, esta es la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, con la palabra y con el espíritu, recibiéndolo a Él como Señor y Salvador, te sella con el Espíritu Santo. Entonces nos dice que si hay verdaderos adoradores, es porque los anteriores dos grupos no eran verdaderos adoradores. Gústenos o no nos gusten. Como estudiamos el miércoles, no hay neutral, no hay camino neutral en Cristo. O estás con Él o estás contra Él. No es que todos los caminos al final conducen a Dios. Ahí dice que era una adoración que no era verdadera, solo en espíritu y en verdad, con toda la revelación, reconociendo a Él como el Mesías, como Señor y Salvador. Estamos en la verdadera adoración. Adoración en espíritu y en verdad gira alrededor de toda la revelación de la verdad de Dios y se aferra a ella. Alaba al Dios verdadero, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Siente pesar por el pecado y se regocija en el amor inmerecido de la salvación, que es por gracia, no por obra. Confía en Jesús para obtener el perdón y la vida eterna. Anuncia las Escrituras, se regocija en el mensaje, predica el Evangelio. Señal de que somos verdaderos discípulos. Y el Padre dice que busca a estos verdaderos adoradores. ¡Qué maravilla! Dios está esperando que tú vinieras aquí este domingo, que tú vengas los miércoles a estudiar, que tú te reúnas con Él todos los días en tu devocional y que tú tomes la palabra como estamos enseñando como primer principio y ores así en el poder del Espíritu Santo con la palabra, con la verdad. Él te está buscando, Él quiere buscando esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es como las otras religiones que están ahí tiesas, su ídolo, que están ahí permanecen, tú tienes que ir ahí a ofrecer el sacrificio. Él te está buscando, el Espíritu Santo está constantemente convenciendo de pecado, justicia y juicio que no le conoce. Y a los que lo conocemos también nos redarguye para que nos examinemos si estamos bien con Él y podamos adorarle como Él quiere que le adoremos. El Padre busca tales adoradores. Una vez que ella, con fe, la samaritana, aceptara el perdón de Dios que se le ofrecía en Jesús, le podía dar gracias a Dios y alabarlo por su misericordia y su amor. Qué bello este encuentro, qué bello la misericordia del Señor, que Él vino a buscar y a salvar los que las personas dicen que están perdidos, a los que tienen necesidad de médico, no a aquellos que dicen yo soy bueno, yo soy mejor que muchos que van a la iglesia, yo sí sé que a todo el que puedo le hago un bien, yo sí no soy como ellos, como aquellos fariseos que oraban tantas veces a la semana, ayunaban tantas veces a la semana, oraban tantas veces al día. Parecían muy limpios por fuera, muy blanqueados, pero eran sepulcros blanqueados. Por dentro apestaban como cualquier sepulcro. Pero el Señor estaba oyendo la oración de aquel que decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y se daba golpes en el pecho. Y el que se consideraba bueno y Dios, yo sí, yo no soy como ese. Y el Señor estaba justificando a ese que se considera que tiene una sed insaciable y que necesita del perdón de Dios, que necesita que Dios le cambie, que Dios le transforme. La oración del pecador es la oración que siempre el Señor va a escuchar. Si venimos a Él, no nos echa afuera. Como esta samaritana que al fin comprendió lo que tenía que hacer. Cómo debía rectificar su vida, su sed insaciable era una vida desordenada desde el punto de vista sexual y quizás de pecado en pecado, de adulterio, concubinato, no sabemos exactamente, pero eso es lo que parece de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a cómo se vivía en esa época. En conclusión, uno no puede pretender, en el caso nuestro, disfrutar los beneficios del Evangelio, de las promesas de Dios, si no estamos bien con Dios. Uno no puede disfrutar las promesas del pozo de agua, de las bendiciones que yo quiero para mi vida, de salud, de familia, y las bendiciones que ofrece la vida eterna, sin hacer frente a las demandas que el Evangelio quiere de mí, de mi confesión, de mi arrepentimiento.
Tenemos que estar en bien con el Señor. Tenemos que andar en santidad. Tenemos que andar como Él quiere que andemos. Si queremos vivir una vida y vida en abundancia. No, uno no puede pretender tomar los beneficios del Evangelio y tomar su camino como Él quiera, porque no va a llegar al Padre. Porque solo el camino es, como ya también predicamos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que tanto para el que no está insaciable, que no conoce a Cristo, este es el camino para saciar su sed. Para los que le hemos conocido y queremos aún tener más bendiciones, el camino también es de ponernos identificando con Dios y hacer lo que Él quiere que hagamos. Adorar en espíritu implica que rindamos nuestra voluntad a Dios, nuestros pensamientos, nuestros planes, que son los mejores los que Él tiene para nosotros y no los tuyos y los míos. En verdad quiere decir que no estamos adorando una imagen de Dios fabricada según nuestras ideas. Solo Cristo nos presentó al Dios verdadero. Amén. Solo en Cristo conocemos el verdadero camino. Ahí en ese camino están los verdaderos adoradores. Al Padre, que es el objeto de la adoración, y busca de esos verdaderos adoradores. Busquemos al Padre en espíritu y en verdad. El Señor está buscando de esos adoradores. Orar, adorar en el poder del Espíritu, usando su palabra, por los méritos de Cristo. Así alabamos al Padre. Aquí está el remedio para una sed insaciable. Si tienes sed en tu vida, una sed que no acaba, una sed que te tiene esclavizado, venga a Cristo. Es el único que te puede saciar tu sed y liberarte de esa sequedad que te agobia. Por eso vamos a cantar una alabanza que dice que nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a nuestro Salvador. Así es, nuestros corazones son insaciables hasta que conocemos a Cristo. Cuando le conocemos, aquellas ansias que nos ataban ya no nos pueden atar. El poder del pecado ya no puede dominarnos si somos hijos de Dios. Él es la fuente de agua viva. Ven a Jesús. Ven a esta fuente de agua viva que salta para vida eterna. Amén. Amén. Vengamos a Jesús. Aquellos que necesiten saciar su sed porque andan detrás de aguas que van a cisternas rotas, que no sacian su sed, y también para nosotros los que hemos recibido, para también andar como Él quiere que andemos. Que el Señor le bendiga y cantemos esta hermosa alabanza.